de epoxi amarillean antes. ¡Vientos amarillos! Hola amigos, bienvenidos a MX Surf, el mar al mejor precio, ya lo sabéis. Bien. Hoy os vamos a hablar, como siempre, de lo que más hablo son de las tablas de epoxi o las de tablas de poliespán. Y bueno, como eso es una cosa nueva que está muy de moda ahora, las tablas de poliespán con fibra y resina de epoxi, están muy de moda y también sabemos que son carísimas, ¿no? Ya he dicho que las hacen de poliespán no porque sean mejor, más ligeras o tal y cual, no, son porque el poliespán es más económico producir, así que le sacan mucho más margen a las tablas de epoxi, sobre todo lo que es el fabricante. Yo soy fabricante de tablas de surf, y me parece genial que se gane más dinero lo que es el fabricante, pero en realidad el que realmente gana más dinero es el vendedor final al que vosotros compréis la tabla por 600, 700, 800 euros. Vale, entonces, una de las virtudes que decían que tenían las tablas de epoxi era que no amarillaban. Y es verdad, el poliespán, lo que es el poliespán, el corcho blanco, el EPS, no amarillea, nunca, no amarillea. Yo tuve aquí EPS al sol y no amarillea. ¿Y por qué tenemos esta tabla de epoxi, por ejemplo, típica de epoxi que cuesta un pastizal, amarilla? ¿Por qué? Porque es la resina de epoxi la que amarillea. Vale. Hay resinas de epoxi, igual que de poliéster, con más filtro UVA o menos filtro UVA. Ese filtro UVA es lo mismo que le ponen a las gafas de sol para que penetren menos los rayos de sol en tus ojos, y así también lo haga en la resina, pero en el poliuretano, en el foam, en el núcleo de la tabla. Pero es que la resina envejece también con el tiempo. Puede envejecer más tarde, pues dejándola en la funda siempre sin usar, o puede envejecer más rápido si la usas mucho por la acción del sol. Entonces, esta resina de epoxi también amarillan, pero eso que decían que las tablas de epoxi no amarillean, a mí que más me da que el EPS no amarillee, si lo que amarillea es la tabla en sí. La tabla está compuesta de EPS, fibra de vidrio y resina de epoxi. Pues la resina de epoxi amarillea también como la resina de poliéster, ¿de acuerdo? En una tabla de EPS, una tabla de EPU, de poliuretano, como las mías, amarillea la resina y también amarillea el poliuretano. ¿Qué pasa? Que al poliuretano le echan filtro UVA y a la resina también le echan mucho filtro UVA. Cada vez están echando más filtros UVA. Las resinas antes eran transparentes, ahora son azuladas o verdosas o de colores lilas. Cuando echas mucho en un bote, os voy a enseñar un bote, veréis cómo es así. ¿Ves? Esta tiene tanta concentración de filtro UVA que se ve azul, muy azul, ¿vale? Esta es la concentración de filtro UVA para la resina. ¿Qué pasa? Que la resina de epoxi también hay otra que le meten el aditivo UVA lila y también tarda más en amarillar. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad de esto? Lo que vengo a decir aquí, que eso que nos venden que no amarillean es mentira. Están usando medias verdades, que es que el EPS no amarillea el corcho, pero sí amarillea la resina. Entonces, cuando nos dicen que una tabla de epoxi no amarillea, es mentira, porque lo que es la tabla, en poco tiempo la vais a tener amarilla. Y os digo poco tiempo, porque estas tablas no tienen mucho tiempo, ¿vale? Y están casi tan amarillas como una tabla que os voy a enseñar ahora, que sí tiene mucho tiempo y mucho uso. Mira, aquí tenéis una tabla de poliuretano y de resina de poliéster, no es de epoxi, ¿vale? Y mirad que amarilla está. Sabéis que estas tablas por lo menos tienen de 10 a 14 o 15 años. Y yo tengo una que tiene 18 años. Y esta está amarilla y muy usada, ¿vale? Pero es que esta no tiene 14 años, no tiene 5 años, no tiene 6 años fabricada, y mira cómo está de amarilla. Imaginaros cómo estará cuando tenga la edad de esta tabla. Entonces, lo que yo os decía,
Es probable que si compréis una tabla de epoxi, y no estoy en contra de las tablas de epoxi, es muy probable que os amarille mucho más rápido que una de poliéster. Ya os lo digo así. Es probable, voy a apagar eso. Es muy probable. Así que eso de que no amarillan es primero mentira. Y segundo, hay tablas de epoxi que te pueden amarillar más rápido y otras más despacio. ¿Cuáles son las que no te van a amarillar? Pues esas tablas que están construidas como esta, por ejemplo, que tengo aquí. A ver, esta no. Esta, la marca Indio, estas no se va a notar tanto el amarillo porque tiene un color, le echaron un color. Entonces, claro, aunque te queda amarilla, no parece tan amarillenta. Aquellas de resina de epoxi que no van a notarse el amarillo son aquellas que están pues tintadas, ¿no? Que tengan la resina tintada, que se puede tintar el epoxi, ¿eh? Esas no te van a amarillar, pero sí que es verdad que la resina de epoxi, sin darle el sol, envejece rápido. Sin embargo, las de poliéster tienes que en la funda no te va a amarillar hasta que le dé el sol. Es curioso, porque hay tablas que tienen incluso 20 años guardadas en fundas y aún se ven muy blanquitas. Sin embargo, otras tablas que tienen pues un año o dos y al estar todo el tiempo al sol, pues están mucho más amarillentas que una tabla de que tiene 20 años metida en la funda, ¿eh? Hablo de tablas de poliéster, de foam de poliuretano normal, de resina de poliéster. Sin embargo, las tablas de epoxi, es curioso verlas en las tiendas, que si tardan mucho en venderlas, se ven como van amarillando, pues por aquí, se ve por aquí como van cambiando el color. Incluso al mezclar las tablas de epoxi con las tablas de poliéster en la tienda, se ve como que las de epoxi va pasando el tiempo y las ves más, vas cogiendo un color crema, más se va amarillando antes que las de poliéster. Las de poliéster siguen blancas porque no les da el sol, pero la de epoxi, sin embargo, va envejeciendo y va cogiendo color amarillo. Es curioso, amarillean incluso guardadas las de epoxi. Así que eso que dicen que no amarillan las de epoxi, ni de coña. Esto es la verdad de las de epoxi. No quiero que penséis que yo pongo a parir las de epoxi. Los que quieren una tabla de epoxi de EPS está genial. De hecho, mira, puse tablas Clayton en mi web, mxsupworks.com, y las tienen también Clayton en EPS. Las voy a poner y voy a poner el PVP que me manda el fabricante. No las fabrico yo, fabrica otro. Y creo que están muy bien, pero no penséis que vais a tener una tabla muy resistente, porque no es así. Fíjate que esta es de epoxi y tiene un toquecín de nada aquí, un toquecín de la cola, y aquí otro toquecín muy pequeñito. Son cosas pequeñitas, pero hay que reparar igual que las otras, ¿vale? No tenéis una tabla más resistente, ni tenéis una tabla que va a aguantar más tiempo blanca. Para aquellos que piensen que compro una tabla de epoxi y tiene mucha mejor reventa de segunda mano, pues en un año la vas a tener bastante amarilla y la reventa va a ser muy dura. Bueno, ahí os dejo. Un saludo y buenas olas.